Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar presente, por acompañarnos en este espacio. Muy importante, gracias a la doctora Jennifer Castro, porque nos permite y nos va a dar una actualización relacionada con el ojo seco. Hace poco tuvimos una actualización a finales de mayo de este año del JUICE 3. Y el día de hoy vamos a abarcar precisamente cómo el Keratograph 5M juega un papel importante en el diagnóstico y seguimiento del ojo seco. La doctora Jennifer Castro es optómetra de La Salle, aparte de eso es magíster en Ciencias de la Visión de la Universidad de La Salle y hizo su enfoque en ojo seco. Gracias, doctora, por este tiempo y por acompañarnos. Buenas noches para todos. De antemano, muchas gracias por regalarnos de su tiempo el día de hoy para acompañarnos en esta charla. Como lo nombra Marlon, vamos a hacer un énfasis, digamos, de los aspectos más importantes del tifus distrés. Em, Inicialmente, entonces, como bien sabemos, el tifus dius 2 nos dio una definición de la enfermedad del ojo seco. Quise mostrar como la diferencia que presentaron o que nos quisieron dar a ver o se le hizo más fuerza en el tifus dios 3. Inicialmente teníamos que el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por pérdida de la homeostasis de la película lagrimal que va acompañada de síntomas oculares en la que hay inestabilidad e hiperosmolaridad de la superficie ocular, inflamación, daño de la superficie y anomalías neurosensoriales. Los investigadores indican que no hubo necesidad de realizar un cambio radical en cuanto al concepto del ojo seco, pero sí se le dio un papel muy importante a la superficie ocular, como lo resalto acá. Se adhiere la importancia en cuanto a la parte de que sigue siendo multifactorial, sintomática, caracterizada por la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, pero también se le da fuerza a la superficie ocular. Seguimos con lo que es dado por la inestabilidad de la película, la hiperosmolaridad, la inflamación, daño de la superficie y anomalías neurosensoriales que son factores etiológicos de la misma. Dentro de los síntomas más comunes del ojo seco está la sensación de arenilla, escozor, sensación de sequedad ocular que está muy asociada con la hiperosmolaridad, hiperemia, lagrimeo constante, dificultades en actividades de la vida diaria, ardor, fatiga visual, molestias en el parpadeo y visión borrosa. Dentro de los signos más comunes tenemos úlceras y queratitis punteada. Cuando tenemos la presencia de síntomas sin signos, podemos hablar de dolor neuropático, la cual se trata de una lesión o enfermedad somatosensorial que genera que los síntomas sean elevados de forma desproporcionada en comparación con los signos. Todo esto lo regulan los nociceptores, como conocemos, polimodales, mecanorreceptores y termorreceptores al frío, que específicamente son los más asociados al dolor. También es importante mencionar que los nociceptores polimodales son quienes generan la señalización de activación de la lipo y ciclooxigenasa que estimulan la liberación de factores proinflamatorios. Em, También cuando tenemos la presencia de síntomas y signos, puede estar asociado a un estado preclínico de ojo seco, donde no se tienen signos clínicos, pero los síntomas son intermitentes de ojo seco, que puede ser un estadio de ojo seco preclínico o episódico emergente, y se debe hacer una evaluación continua, educación del paciente y prevención. En casos de que tengamos signos sin síntomas, puede estar asociado a sensibilidad corneal, la cual se puede dar por daño de los nervios corneales secundarios a un ojo seco crónico y puede y esta disminución puede enmascarar un daño de la superficie mayor. También puede estar asociado a predisposición al ojo seco, que se suele encontrar en exámenes preoperatorios para cirugía de catarata o refractiva, que posteriormente puede avanzar a desarrollar un ojo seco sintomático. Por lo tanto, se debe hacer un manejo preventivo en este caso. Aquí muestro la clasificación
del ojo seco según el tifus dios 2 para próximamente mostrar la clasificación del tifus dios 3 y que tengamos un comparativo de los cambios. En este caso, en el tifus dios 2 nos decía que un paciente que era asintomático y sin signos era un caso netamente normal, que no requería de tratamiento, pero si era asintomático con signos, estábamos hablando de condiciones neurotróficas, las cuales requerían tratamiento o predisposición a ojo seco, a la que se daría un manejo preventivo. Ya en casos en que tengamos síntomas sin signos, podría asociarse a dolor neuropático, la cual se debe derivar al manejo de dolor, y un estadio preclínico, observación, educación y terapias preventivas es lo que se recomienda. En caso de que sea sintomático con signos, se realizan las correctas preguntas triage y se realizaría un diagnóstico diferencial, tratar o derivar el tratamiento a este diagnóstico diferencial o en caso de que sea enfermedad de ojo seco, se hacía una clasificación de ojo seco siendo acuodeficiente, mixto o evaporativo y se buscaba realizar el respectivo tratamiento para mejorar o restaurar la homeostasis. ¿Qué pasa con el tifus dios 3? Él nos amplía un poco más, un poco no, bastante más el campo de todo el manejo, porque ya no hablamos solamente del componente lágrima, sino también de la superficie. Entonces, eh, es importante tener en cuenta que ellos buscan generalizar que todos evaluemos a través del test, del cuestionario OSDI, el tipo 6 se busca que sea el estándar, es lo que recomienda el consenso, en el que tenemos que un valor superior a 4 ya es considerado ojo seco leve y se debe comenzar a tratar. Cuando tenemos síntomas sin signos, hablamos de enfermedad de la superficie ocular y condiciones neurotróficas. Cuando hay síntomas sin signos, dolor neuropático y un disconfort transitorio. En el caso de que haya síntomas y signos, se debe hacer un diagnóstico diferencial, se debe excluir este diagnóstico para su respectivo tratamiento y para tratar de hacer el diagnóstico del ojo seco se debe también determinar los factores etiológicos. Aquí es donde vamos a tratar los diferentes componentes de la lágrima que estén afectados, pero además como vamos ahora a identificar ese factor etiológico de una forma como más puntual, entonces puede llegar a presentarse acompañado de anomalías palpebrales, alteraciones en el parpadeo o en el cierre palpebral, alteraciones del margen palpebral o también de la superficie ocular y anexos como yuxtaposición anatómica alterada, sensación de los nervios corneales disfuncional, disrupción o daño de la superficie ocular en cuanto a nivel celular, estrés oxidativo o inflamación primaria. También se da mucha fuerza a las condiciones sistémicas que están asociadas al ojo seco. Todo esto se busca tratarlo para restaurar la homeostasis tanto de la película lagrimal como de la superficie ocular. Se le, se le realizaría el manejo y la terapia según sea el caso. En este diagrama de Venn es específicamente para mostrar que para que se considere la enfermedad de ojo seco, se tiene que tener la presencia de síntomas y signos y realizar su respectivo diagnóstico diferencial. El ojo seco está asociado con artritis reumatoide, esclerodermia, polimiositis, linfoma, amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, enfermedad tiroidea autoinmune. Los factores de riesgo más comunes son la edad y el sexo. Las hormonas sexuales influyen en la secreción acuosa de la glándula lagrimal, también en la función de las glándulas de meiomio y la densidad de las células caliciformes. Dentro de los factores de riesgo está el uso prolongado o excesivo de lentes de contacto, la cirugía refractiva láser, aunque actualmente a los diferentes avances tecnológicos se ha mejorado que, digamos, no afecte tanto la superficie ocular este tipo de cirugías, pero de todas formas es muy importante realizar un estudio previo a las cirugías
de toda la superficie ocular para no llegar a presentar posterior a esto el ojo seco. El tabaquismo y las tareas visuales prolongadas, como el uso de computador, ver televisión y leer durante bastante tiempo. Cafeína, la ingesta de alcohol, la ingesta de agua deficiente. Se recomienda la dieta mediterránea porque es importante el manejo de grasas sanas como el omega 3, el aceite de oliva, las verduras. Eh, También influye allí los anticonceptivos orales. Puede estar causado por medicamentos sistémicos con efectos anticolinérgicos, como por ejemplo los antidepresivos, los antihistamínicos, los antipsicóticos, así como los diuréticos. También se habla de que una estelación frecuente de 4 a 6 veces o más de colirios tópicos que estén preservados con cloruro de benzalconio pueden generar una conjuntivitis tóxica que puede también exacerbar para una presencia de ojo seco. Nos hablan también de la enfermedad ocular tiroidea, en la cual se generan mecanismos de inflamación orbitaria, efectos mecánicos, disparidad hormonal tiroidea, donde vamos a tener hallazgos clínicos como proptosis, queratoconjuntivitis superior límbica, un tiempo de ruptura lagrimal bajo, un parpadeo incompleto, queratitis punteada, opacidad corneal, hiperemia conjuntival y disfunción de las glándulas de Meibomian. En la enfermedad ocular tiroidea se ha investigado a través de resonancia magnética que en esta enfermedad se presentan alteraciones en cuanto a la morfología de la glándula lagrimal, lo cual se correlaciona con signos clínicos más graves e índices inflamatorios más altos. Y estudios recientes confirman con puntuaciones altas en el cuestionario OSDI, menor BUT lagrimal y disfunción de glándulas de meiomio en pacientes con enfermedad ocular tiroidea en comparación a pacientes sanos. En el tifus dius 3 se le da o sea, bastante importancia al ojo seco y atrogénico. Este puede ser inducido por medicamentos, bien sea tópicos o sistémicos, como mencioné, por lentes de contacto o el sobreuso de los lentes de contacto, cirugías oftálmicas, bien sea refractiva, queratoplastia, cirugías de cataratas, cirugías palpebrales, otras como cirugías conjuntivales, glaucoma, vitreoretinales, de estrabismo, implantación de anillos intraestromales o procedimientos oftálmicos no quirúrgicos como el uso de la toxina botulínica, el crosslinking, procedimientos cosméticos como ahora está de moda lo de las pestañas, o condiciones no oftálmicas como la enfermedad de injerto contra huésped. También, como mencionaba, hay medicamentos que pueden generar el ojo seco, como son algunos tratamientos para el glaucoma, como los agentes beta bloqueadores, por ejemplo, el betaxolol y el timolol, agentes agonistas adrenérgicos como la praclonidina y la brimonidina, inhibidores de la anhidrasa carbónica como la brinzolamida y la dorzolamida, agentes colinérgicos como la pilocarpina, análogos de la prostaglandina como el bimatoprost, la tanoprost y el travoprost, agentes usados para el tratamiento de la alergia como la L-medastina y la lopatadina, agentes antivirales como la ciclovir, la hidroxuridina y la trifluridina, descongestionantes como la nafasolina y la tetrizolina, mióticos como el dapiprazol y la pilocarpina, midriáticos y ciclopédicos como el ciclopentolato y la tropicamida, preservantes como el cloruro de benzalconio, anestésicos tópicos y locales como la proximetacaína, la tetracaína, los antiinflamatorios no esteroideos tópicos oculares como el bromfenaco, diclofenaco, ketorolaco y nipafenaco. Entonces, aquí lo que recae la importancia es que si bien los oftalmólogos y los optómetras pues estamos un poco más cerca a esta influencia de los medicamentos para la superficie ocular y el ojo seco, hay pues otras especialidades que no tanto, entonces el oftalmólogo siempre va a enviar su tratamiento para el glaucoma acompañado con un lubricante, su tratamiento antialérgico, el optómetra también lo va a enviar con un lubricante, pero en muchos otros casos el médico general pues no va a enviar tratamiento con
acompañado para prevención de ojo seco, por ejemplo. Entonces, ahí, de allí la importancia de hacer una correcta anamnesis, de investigar al paciente, hacerle las preguntas adecuadas para poder indagar y saber a qué el paciente lo puede lo puede predisponer para poder desarrollar ojo seco y de tratarlo de forma preventiva. Como sabemos, somos la línea inicial, entonces es importante que manejemos la prevención siempre en el paciente. El tifus Dius 3 nos da unas tablas que a término personal me parecen bastante buenas, curiosas, porque nos dan características clave diferenciales de diferentes patologías y diagnósticos diferenciales, que nos sirve pues saberlo y tenerlo muy presente. Voy a nombrar una que otra de cada una de las clasificaciones para que no sea tedioso para ustedes. Em, por ejemplo, en la blefaritis anterior, que puede ser bacteriana, fúngica, parasitaria, viral, seborreica, vamos a encontrar costras, collaretes, secreciones en las pestañas, margen palpebral hiperémico e inflamado, irregularidad del margen palpebral, queratitis marginal, en la disfunción de glándulas de meiomio, alteraciones en la secreción, taponamiento de las glándulas de meibomio, telangiectasias en el margen palpebral e irregularidad del mismo. Por ejemplo, en el síndrome de párpado flácido va a haber laxitud severa palpebral, eversión espontánea del párpado superior, conjuntivitis papilar, caída de pestañas y antecedentes de apnea del sueño. Ya en las alteraciones que no son asociadas a la superficie ocular, por ejemplo, un error refractivo no corregido va a estar acompañado de visión borrosa, dolor de cabeza, necesidad de entrecerrar los ojos, fatiga visual, el ángulo cerrado intermitente, cámara anterior poco profunda, presión intraocular elevada, hiperemia conjuntival severa, edema corneal, pupila dilatada levemente fija, uveitis anterior, células de la cámara anterior y flare, precipitados queráticos, dolor, fotofobia severa. En las enfermedades ya misceláneas tenemos la deficiencia de células madre limbales, en las cuales va a haber un patrón de tinción punteado, la pérdida de la claridad del epitelio, conjuntivalización de la córnea, vascularización superficial corneal, por ejemplo, en el síndrome de Fishing mucus, que es cuando el paciente nos dice, es que yo con la mano o con un copito me retiro una tirita que me sale de todo el párpado y es impresión, que le dicen a uno, es impresión porque me sale toda una tira y dice, este es el síndrome de Fishing mucus. En estos casos va a haber frotamiento repetitivo, autoextracción de ese mucus, daño epitelial de la conjuntiva nasal y temporal. Al estar alterada la parte mucinosa de la lágrima va a haber tinción positiva de lisamina verde. O por ejemplo, la intolerancia a los lentes de contacto o conjuntivitis inducida por lentes de contacto. Va a haber tinción, regularmente puede estar de 3 a 9 en zona horaria, pues dependiendo todo el tipo de lente, pero es como lo más habitual. Hiperemia conjuntival, y este estado mejora cuando se retira el lente, y puede haber también conjuntivitis papilar gigante. Ya en las alteraciones relacionadas directamente con la conjuntiva, como por ejemplo la enfermedad alérgica, va a haber escozor como síntoma principal, conjuntivitis papilar, antecedentes de alergia, inflamación y quemosis palpebral. La infección infección conjuntival, que puede ser viral o bacteriana, va a estar en estadio agudo, hiperemia conjuntival, secreción, papilas, folículos, puede estar también correlacionado con una infección respiratoria reciente y linfadenopatía, la conjuntivitis lígnea o leñosa, que sabemos que son las pseudomembranas fibrinosas en la conjuntiva palpebral, las alteraciones relacionadas a la córnea, por ejemplo, la queratopatía neurotrófica, en la cual se tiene una sensibilidad corneal reducida, defectos epiteliales corneales, ulceración estromal, antecedentes de queratitis herpética o LASIK.
La queratopatía bullosa, edema corneal, bulas epiteliales, antecedentes de cirugía o de distrofia corneal endotelial de Fuchs, queratitis infecciosa, estadio agudo, infiltrados o úlceras en córnea, dolor severo, hiperemia conjuntival y fotofobia. Ya en cuanto a la valoración, como decíamos, el cuestionario del tifus Dius 3 busca que sea el eje central el OSDI-6, el cual está comprendido por 6 preguntas, en las cuales evalúa lo que pasa en el último mes, tanto en el ambiente personal como en cuanto puede afectar en su vida diaria. Está calificada de 0 a 4, donde 4 es constantemente, 3 es mayormente, 2 a menudo, 1 algunas veces y 0 nunca. Un caso normal iría de 0 a 3 puntos, ojo seco de leve a moderado de 4 a 8 puntos y ojo seco grave mayor a 4. Como sabemos, de ojo seco leve en adelante se comienza a tratar. Aquí ellos también nos recomiendan el uso de 3 test clave para el diagnóstico. Dentro de ellos está el BUT y el NIBUT. De preferencia, se recomienda el NIBUT, para lo cual tenemos el Keratograph, que es un dispositivo no invasivo que nos da unas medidas un poco más objetivas, pero en caso de no, también pues podemos realizar el BUT, que es bien sabemos que el punto de corte va menor a 5 segundos, mientras que el NIBUT es menor de 10 segundos. Em, la osmolaridad, que el valor es de 308 miliosmol, de ahí ya podemos pensar en una hiperosmolaridad, y las tinciones con fluoresceína y lisamina verde. En este primer video, entonces, es para mostrar la gráfica y el video que nos otorga el Keratograph, en donde nos muestra el último parpadeo, el rompimiento. Entonces acá podemos observar en el mapa en donde se va mostrando las zonas en el que ya se presenta el rompimiento, y al lado pues el video donde nos demarca las zonas donde ya lo hubo. En este video no es muy claro porque cuando inicia ya ha iniciado el rompimiento, pero aquí en este próximo video e imagen vamos a observar. Entonces, de esta forma se va a presentar el resultado, o de esta forma nos lo muestra pues el Keratograph, el mapa en donde nos señala donde ya hubo el rompimiento, y la imagen con los discos de plácido donde nos muestra en qué zona inicia. En este video es un poco más claro poder observar en qué momento hubo el punto de corte. Allí ya hubo el rompimiento de la película lagrimal, fue rápido. Asimismo, nos lo aporta el queratógrafo. También nos permite realizar una observación de la tinción con fluoresceína. Nos da lugar en esta porción seleccionar o personalizar la batería de exámenes que yo requiero para mi diagnóstico de ojo seco, tanto para ojo derecho como para ojo izquierdo. Al final nos presenta un reporte de cada caso y también nos da lugar a la clasificación del mismo. Nosotros podemos señalar en caso de que no estemos de acuerdo o viéramos otra cosa o consideremos que esté en una gradificación mayor o menor, se puede señalar allí mismo. También, como en este caso, que podemos observar tanto la córnea como la conjuntiva, la tinción con fluoresceína. El uso de la lisamina verde nos permite, como en la imagen superior, observar los daños o pérdidas de las células caliciformes de la superficie. También nos da lugar para el análisis de la epiteliopatía del párpado en limpiaparabrisas. Y acá les presento la clasificación tanto horizontal como de anchura sagital, que nos va a mostrar específicamente o más que todo alteraciones en esa capa lipídica de la lágrima. Para el análisis del componente lipídico se tiene una batería de exámenes, dentro de ellas la interferometría, evaporimetría, termografía, expresibilidad y calidad del medio. La termografía nos presenta la escala térmica,
en donde pues cada parpadeo nos recubre una zona cálida a medida que se rompe la capa lipídica, nos muestra unas zonas de térmicas frías. Aquí tenemos la escala de interferometría de lípidos, donde un patrón de trama abierto del lecho lipídico nos indica una capa lipídica más delgada, mientras que un patrón de lecho lipídico de color nos aporta información de una capa lipídica más densa o más sana. Eh, el queratograph nos da lugar también a realizar la interferometría a través de videos con la misma clasificación, ambos ojos. Podemos revisarla las veces que sea necesario para determinar el movimiento, como vemos acá, de la capa lipídica, la densidad de la misma, la presencia o no de detritus. Todo esto lo podemos analizar a través de la interferometría con el queratograph. Otros de los exámenes utilizados son la evaporimetría, el eye evaporimeter, la expresión de las glándulas de meiomio, que es muy importante. Como sabemos, lo ideal es que sea una sustancia oleosa, maleable, no pastosa como crema de dientes. El queratograph también nos permite hacer una meibografía donde podemos observar el estado de las glándulas de meibomio del párpado superior e inferior a través de la versión de los mismos. Aquí podemos clasificarlo de la misma forma dependiendo la pérdida de las mismas. Hay que tener muy en cuenta que tanto la cantidad como la disposición de las glándulas de meibomio es muy importante porque podemos tener, digamos, acá como podemos observar donde ya está comenzando como una pérdida, esta tortuosidad de las glándulas de meibomio nos indica una futura pérdida de esa glándula. A medida en que va perdiendo su regularidad es porque se va afectando y a futuro va a haber pérdida de esa glándula. Aquí está la gradificación normal, un grado 0 sin insuficiencia, un grado 1 ya con una insuficiencia inferior a un tercio, en el grado 2 una insuficiencia entre un tercio y dos tercios, y en el grado 3 ya es una insuficiencia superior a dos tercios. El queratograph nos da lugar a ubicar nuestro resultado en una escala que nos da un poco de más, no sé, más facilidad, por decirlo, más confiabilidad de que lo estoy ubicando en la escala adecuada, dependiendo del resultado. Por ejemplo, acá lo podríamos poner entre grado 1 y grado 2, así lo realizamos con ambos ojos. En el componente acuoso podemos realizar la evaluación de la meniscometría o menisco lagrimal, la prueba de hilo rojo fenol, la prueba de Schirmer, eh, las pruebas lagrimales y otros componentes. Dentro de la meniscometría, aquí el kinetograph también nos da lugar a la medida en diferentes puntos. Seleccionamos de punto a punto la altura, evaluamos pues el valor que nos presenta y lo categorizamos de esta forma. Podemos utilizar el hilo rojo fenol, el cual se ubica en el extremo externo del párpado inferior, similar al test de Schirmer. Lo que hace es que la lágrima va humedeciendo el hilo y nos va mostrando la calidad, bueno, la cantidad de la lágrima que se produce. El test de Schirmer es más usado, se realiza durante 5 minutos y lo ideal o lo normal es que se tenga una humidificación del test de 10 a 25 milímetros, sería lo ideal. Se recomienda realizarlo con anestesia para que sea un poco más objetiva, ya que sin anestesia pues vamos a obtener una lágrima refleja. Em, En la capa de mucina y glicocálix se recomienda la rosa de Bengala y el verde lisamina, la citología de impresión conjuntival y el test de Fermi. El tifus Dios 3 nos sugiere para las tinciones el uso de la escala de Oxford, como las presento acá.
En el rosa de Bengala, pues nos ayuda a determinar la apoptosis y el grado de severidad de las células epiteliales, pero pues no se usa mucho por la toxicidad que todos conocemos, y por eso se recomienda un poco más el verde lisamina. En la citología de impresión también está dentro de la batería de test que podemos realizar con un papel celulosa, lo ubicamos en las porciones de la conjuntiva a analizar, se fija se mantiene en una sustancia, pues valga la redundancia de mantenimiento, para enviar al laboratorio, en donde podemos encontrar casos sin alteraciones, por ejemplo, en donde se encuentran las células caliciformes en cantidad en forma normal, al igual que las células epiteliales, se encuentran las células caliciformes con su núcleo, forma muy regular. Pero ya a medida en que hay daño de la capa de mucina, se va a presentar ausencia de células caliciformes como en la citología clase 3 y células epiteliales con metaplasia. También tenemos la posibilidad de realizar el test de Ferning o de lecho lagrimal, en el cual se toma una muestra de lágrima y se recomienda dejar de 7 a 10 minutos a temperatura ambiente y analizar, en donde normalmente si todo está en perfecto estado, se va a observar como en el tipo 1 un patrón de lecho eh, bien definido, de un tamaño normal, abundantes helechos. A medida que se va afectando o no hay células o hay pérdida de células caliciformes, se va reduciendo esos helechos tanto de tamaño como en forma hasta que ya se encuentra ausente como en el tipo 4. El tifus Dios 3 le da bastante valor a los factores etiológicos, dentro de ellos las anomalías del párpado, en las cuales clasifica las anomalías en el parpadeo y en el cierre palpebral. Sabemos que hay parpadeo espontáneo, que es el parpadeo habitual, que lo hacemos sin pensarlo, pues el parpadeo reflejo ante cualquier estímulo sonoro o ante cualquier tipo de riesgo. Parpadeo voluntario cuando yo netamente decido quiero parpadear. La frecuencia normal de parpadeo oscila entre 10 y 15 parpadeos. Entonces, ¿qué pasa allí? La importancia de un parpadeo correcto es que yo lo que requiero es que mis párpados se junten, por decirlo, para que generen esta presión sobre las glándulas de mi meiomio, lo cual me va a generar la liberación oleosa que me va a permitir el recubrimiento de la capa lipídica y una capa lipídica con un buen recubrimiento, una capa de lagrimal con un buen recubrimiento lipídico, se va a mantener de forma más adecuada en toda la superficie ocular. Eso es lo malo de un parpadeo incompleto, porque no se va a mantener la lágrima, las glándulas de meibomio pues no van a secretar lo que deben secretar de forma normal. El queratograph nos da lugar a evaluar esta eficiencia en el parpadeo y se gradifica, como vemos acá en esta imagen. Acá ha habido un parpadeo incompleto desde hace ya un tiempo considerable. Se observa un poco de tinción punteada inferior corneal y pues nos muestra la línea donde dice hasta aquí llega mi párpado. En los grados, acá está la gradificación, en el grado 4 hay un cierre muy incompleto. Acá está la descripción de la calidad del parpadeo, donde 0 es un cierre completo, 4 ya como vemos se manifiesta incompleto, hay una hendidura del 21% al 33%, donde va a quedar esa conjuntiva expuesta. En el estado del margen palpebral tenemos, también hay que tener presente la blefaritis anterior, como había dicho, puede ser por demodex, por infección bacteriana, viral. Se debe tener en cuenta porque es un factor etiológico, la disfunción de las glándulas de meiomio, la rosácea ocular. Dentro de las anomalías de la superficie ocular está la desalineación anatómica, el pterigion, la pingüécula y el lip. La importancia, por ejemplo, de un pterigion, una pingüécula, es que la lágrima no va a generar un recubrimiento completo. Va a haber esta anomalía en la superficie que me va a evitar que la lágrima recubra toda la superficie ocular.
y ahí es donde va a estar la alteración de la misma. Y también, como sabemos, el lip cuff, que son los pliegues paralelos al párpado, también es como una corrugosidad que tampoco va a permitir un correcto lavado, un mantenimiento de la superficie. La disfunción neuronal, esta se asocia que la sensibilidad corneal es una medida de la función de los nervios corneales y también nos indica o es un mecanismo protector de la superficie ocular. Como bien sabemos, una córnea que tenga una alteración de los nervios corneales es una córnea que está en peligro ante cualquier alteración, porque el paciente no siente, su sensación está reducida, entonces no tiene cómo darse cuenta de que su córnea está alterada. Por eso es que siempre se deben hacer las tinciones, porque pues es algo preventivo, no sabemos en qué casos específicos el paciente va a tener esa lesión y como no siente, pues hay que revisarlo siempre. Em, Como tal, la disfunción neural específicamente se puede evaluar con un estesiómetro, bien sea de contacto o de no contacto. Se recomienda más de no contacto porque está un poco más fijo, como se muestra en la imagen. em, y se puede tomar las medidas en un punto específico, varias medidas, por ejemplo, mientras que el de contacto a través del contacto con el nylon es un poco más difícil que lo tomemos siempre en el mismo punto. Entonces no va a ser igual de repetible o repetitivo. Y en caso de tener la posibilidad, podemos realizar la microscopía con focal in vivo. En la imagen A podemos observar los nervios corneales centrales. En la B, el vertilicio inferior en un ojo sano. En la C, los nervios corneales centrales. Y en la D, un vertilicio inferior en un ojo seco con enfermedad de ojo seco, perdón. Aquí podemos observar pérdida de los nervios, pérdida de la elongación de los mismos. Todo eso también nos permite para identificar el estado nervioso corneal. Los daños o alteraciones de la superficie ocular se determinan específicamente con las diferentes tinciones. La inflamación primaria o estrés oxidativo, la inflamación hace parte de la fisiopatología del ojo seco. Se debe evaluar la presencia y la intensidad de la misma para determinar la gravedad de la enfermedad, el pronóstico y el correcto manejo de la misma. Las pruebas basadas en imágenes, podemos utilizar el queratograph para determinar la gravedad del enrojecimiento conjuntival ocular y la imagen confocal in vivo. Últimamente, o lo más nuevo que está en investigación, son las pruebas diagnósticas de biomarcadores lagrimales, dentro de ellos las metaloproteinasas de matriz. Se ha hablado o se ha estudiado la correlación que se tiene entre la presencia positiva de tinción con fluoresceína y valores elevados de metaloproteinasa 9. Entonces, lo que pasa es que la metaloproteinasa 9 se detecta con mayor frecuencia en ojo seco grave, pero también se ha sugerido como como un marcador que nos puede ir guiando en la efectividad de un tratamiento. También es importante en ese caso, como para detectar, como para guiar la eficacia. Las citocinas y quimiosinas, dentro de ella el interferón gamma y los linfocitos T ayudadores 1, los cuales se asocian con la pérdida de células caliciformes y la hiperplasia epitelial escamosa. Los factores neurotróficos y neuropéptidos, como la serotonina, que se encarga de sensibilizar los nervios corneales. Por ejemplo, el aumento del factor de crecimiento mejora la secreción lagrimal. Todos estos biomarcadores, lo que se busca con ellos es que, por ejemplo, si el aumento del factor de crecimiento me mejora la secreción lagrimal, podemos estimular este factor para poder suplir en los casos en que haya pérdida de la capa acuosa lagrimal. Entonces nos sirve como para diagnóstico, para manejo y para seguimiento de la enfermedad de ojo seco. El ideal es que a futuro tengamos kits de biomarcadores que nos faciliten el análisis de todas estas proteínas. Los marcadores inflamasomas son sensores innatos del sistema inmune. Estos inducen una forma inflamatoria de muerte celular
conocida como piroptosis. Esta se da en respuesta a estímulos dañinos como patógenos o estrés oxidativo. Los microARN están asociados con inflamación y se incrementan en ojo seco. Los marcadores de estrés oxidativo, como sabemos, el desequilibrio entre radicales libres y los antioxidantes conduce al daño celular. Los marcadores séricos, los niveles séricos de interleuquina 17, que es una citocina proinflamatoria, aumentan significativamente en pacientes con ojo seco y se asocia a puntuaciones altas de tinción con fluoresceína. Entonces, en este cuadro se muestra como las pruebas estándar para cada una de las capas de la lágrima o de los factores etiológicos y los puntos de corte. En la capa lipídica, la interferometría nos aporta un punto de corte de un grado menor a 3, no amorfo o un patrón coloreado. La expresibilidad o calidad del Maybone, un Maybone que no sea claro o de expresibilidad limitada. El acuoso, una altura del menisco lagrimal menor a 0,20 milímetros. El análisis de las proteínas lagrimales o test de componentes químicos para la capa de mucina y glicocálix, una tinción de lisamina verde y rosa de Bengala mayor a 4 puntos. En las anormalidades del parpadeo o del cierre palpebral, una observación de parpadeo parcial mayor a 4%, al 40%, perdón, o la presencia del lago oftalmos observado, una observación de blefaritis anterior, una disfunción de glándulas de Meibomian en donde la longitud de la glándula sea menor al 75%, bloqueos de las glándulas o taponamientos observados, observación de telangiectasias, eh, o alteraciones en la expresibilidad glandular, queratinización que se observa en la lámpara de hendidura, al igual que en todas las afecciones de la rosácea ocular. Em, las alteraciones anatómicas, igual análisis de la lámpara lagrimal o si es posible la topografía corneal, disfunción neural, como alteraciones como tal de la respuesta nerviosa o la microavanzado, avanzado, la disrupción o daño de la superficie ocular, tensión con fluoresceína corneal mayor a 5 puntos, tensión de la lisamina verde conjuntival mayor a 9 puntos, o tensión del lip Whipper mayor a 2 milímetros de longitud con 25% de grosor. Y también pues las condiciones sistémicas dependiendo el tipo de enfermedad que esté asociada. Dentro del tratamiento, en el Typhus Use 3 se da bastante importancia o se quiere dar lugar a los estilos de vida de la sociedad actual. Dentro de los factores que pueden desencadenar el ojo seco son dormir mal, el uso de cosméticos, la elección de procedimientos oculares y perioculares, medicamentos sistémicos, el uso excesivo de dispositivos digitales. También se hace un análisis en cuanto a todo lo que es estado emocional y se ha encontrado que la risa puede tener efectos terapéuticos. Se recomiendan las pausas activas, la mejoría en la nutrición, la higiene del sueño. Se ha hablado que las molestias asociadas al ojo seco conducen a la frustración, fatiga y disminución de la productividad, afectando negativamente el bienestar del paciente como tal en su vida diaria. Se ha hablado también que puede llegar a exacerbar síntomas de ansiedad y depresión también en algunos casos. Aquí se observa una línea de tiempo de todos los tratamientos que se han estudiado o mostrado con los años en Japón, Europa, Estados Unidos y la guía en el 2021 al 2024, que es en los últimos años. Se ha hablado de la solución oftálmica sódica de dicuafusol al 3%, el vareniciclina, solución nasal en spray, el perfluorexiloctano oftálmico en solución y la ciclosporina oftálmica al 0,1. En las deficiencias de la película lagrimal, entonces acá hablamos
de las intervenciones que se pueden recomendar en cada capa. En la suplementación y estabilización lagrimal, los lipomiméticos, los dispositivos de conservación lagrimal, como las gafas de mantenimiento de la humedad, la estimulación o restauración farmacológica de la lágrima, los dispositivos de estimulación lagrimal, terapias del parpadeo o la higiene palpebral. Para la capa acuosa se recomienda la nutrición oral con omega 3, la estabilización, suplementación lagrimal, dispositivos de conservación lagrimal también, estimulación farmacológica o dispositivos de restauración de la lágrima, antiinflamatorios tópicos, opciones quirúrgicas, eh, para la capa de mucina, la suplementación lagrimal o estabilización como el HP-WAR, antiinflamatorios tópicos, la estimulación farmacológica y los dispositivos lagrimales de estimulación como la neuroestimulación. Entonces, la neuroestimulación es una estimulación que se realiza a través de las fosas nasales, eh, estimulando de forma transcutánea, con electricidad, de forma transcutánea de la mucosa para generar sensación o la activación o la estimulación de la rama etmoidal anterior del nervio trigémino para la producción de lágrimas por el reflejo nasolagrimal. Eh, aquí se muestra el tratamiento en cada una de las capas. El estilo, los factores de riesgo modificables en el estilo de vida en todos los tratamientos va a ser parte o se requieren todos. La nutrición oral en el omega 3 para la capa acuosa, para la capa lipídica el uso de lipomiméticos y para la capa acuosa lágrimas artificiales, para la capa lipídica las gafas de retención de humedad, para la capa acuosa las gafas de retención de humedad, la oclusión de los puntos lagrimales, los lentes de contacto esclerales, dependiendo sea el caso. Para la capa lipídica, los estimuladores o restauración de lágrima farmacológica, los secretagogos tópicos, para la capa acuosa, la neuromodulación farmacológica y los secretagogos tópicos también, al igual que en la capa de mucina glicocálix. Em, ya los dispositivos de estimulación o restauración lagrimal, en la capa lipídica podemos utilizar dispositivos de calentamiento interno o externo, luz pulsada, la terapia de luz de bajo nivel y también compresas tibias. Para la capa acuosa, la neuroestimulación, el tratamiento de luz de bajo nivel y para la capa de mucina también la neuroestimulación aplica. Para la capa lipídica, los ejercicios de parpadeo, la limpieza palpebral con toallitas, gel, espuma, em, para todas las capas de la lágrima, tanto lipídica, acuosa como mucinosa y glicocálix, se utiliza la ciclosporina A, se recomienda la ciclosporina A para la capa acuosa, los agentes biológicos como el suero, derivados de la sangre, al igual que para la capa acuosa, las opciones quirúrgicas dependiendo si se necesita la oclusión de los puntos, tarsorrafia, cirugía palpebral, depende sea el caso. Para las anomalías palpebrales se recomiendan los ejercicios de parpadeo, para la blefaritis, higiene de los párpados, antibióticos orales, para la disfunción de las glándulas de meiomio, la nutrición oral con vitamina D3, la suplementación lagrimal, la estimulación lagrimal farmacológica, dispositivos de restauración y estimulación lagrimal, la debridación del margen palpebral, si hay una queratinización significativa y los antibióticos orales. Lo mismo, factores de riesgo de la vida siempre se van a buscar mejorar. Para la disfunción de las glándulas de meibomio se recomienda el omega 3 y la vitamina D3. Para la estabilización y suplementación de la lágrima, los lipomiméticos, los dispositivos para conservación lagrimal, en los casos de parpadeo, cierre incompleto, las gafas de mantenimiento de la humedad, se sugieren en este caso para la disfunción de las glándulas de meibomio, la estimulación o restauración farmacológica con acitromicina
o sulfito de selenio. Para la estimulación o restauración, los dispositivos en las glándulas de meiomio son el calor palpebral, dispositivos de calor palpebral interno y externo, la luz pulsada también, la terapia de luz de bajo nivel. La debridación se debe realizar cuando sea necesario. Los ejercicios de palpadeo en el cierre incompleto, en caso de, pues, de que se pueda. La limpieza en la blefaritis anterior es muy importante. El uso de la ciclosporina A en la disfunción de las glándulas de meiomio es efectivo. Los antibióticos orales en la blefaritis anterior y en la disfunción de glándulas de meiomio se sugieren tetraciclinas y análogos y macrólidos. Em, y en las opciones quirúrgicas, en los problemas del cierre, en los problemas de parpadeo o del cierre palpebral. En las anormalidades de la superficie ocular, ya las alteraciones del alineamiento anatómico, opciones quirúrgicas. En la disfunción neuronal está la suplementación lagrimal, las opciones quirúrgicas como la oclusión de los puntos. En el daño celular, la nutrición con vitamina D3, suplementación lagrimal, estimulación o restauración farmacológica, dispositivos de estimulación lagrimal o restauración de la misma, higiene palpebral, antiinflamatorios tópicos, regeneradores de la superficie, opciones quirúrgicas para la inflamación, la nutrición con omega 3 y vitamina D3, suplementación lagrimal, estimulación farmacológica, dispositivos de estimulación lagrimal, limpieza del margen palpebral o debridación, antiinflamatorios tópicos, regeneradores de la superficie ocular y las opciones quirúrgicas. Em, para el daño celular se recomienda la vitamina D3, para la inflamación secundaria omega 3 y vitamina D3. Para buscando la estabilización o suplementación lagrimal en la disfunción neuronal, se puede utilizar la vitamina A, vitamina B12 y el ácido ascórbico. Para el daño celular o disrupción está el ácido hialurónico, la tetraelosa, el xantán, la perfluoroxilolactona y el HP-GUAR. Para la inflamación y el estrés oxidativo secundario, el ácido hialurónico, la selenoproteína, el xantán, el HP-GUAR y el SERM. Para la estimulación o restauración farmacológica en el daño celular, secretagogos, neuromodulación farmacológica. La neuromodulación farmacológica también aplica para la inflamación o el estrés oxidativo secundario. Como dispositivos de restauración estarían para el daño celular, la terapia de luz de bajo nivel, la neuroestimulación, el IPL, dispositivos de calentamiento externo e interno palpebral, secretagogos tópicos y para la inflamación el IPL. La debridación, en caso de que sea necesario por queratinización, la limpieza se debe manejar, puede manejarse en el daño celular y en la inflamación, el uso de corticoides e inmunomoduladores en el daño celular y la disrupción del mismo, y en la inflamación, bien sea primaria o secundaria. Em, para la disfunción neural, los agentes biológicos, para para la disrupción o daño celular, la lubricina y los agentes biológicos. Para la inflamación, la membrana amniótica es muy útil. Aquí llama la atención que los ejemplos que dan para los regeneradores o promotores de la superficie ocular son, como ya sabemos, la membrana amniótica, agentes biológicos y la insulina. Dice la insulina porque hubo un estudio en el que le hicieron cirugía vitreoretiniana a aproximadamente 160, 190 pacientes, em, en los cuales a ellos se les aplicaba insulina tópica ocular y se encontró que estos pacientes que se les utilizó la insulina tópica ocular, la cicatrización y toda la mejoría de superficie se dio mejor que en los casos en que se utilizó ácido hialurónico. Entonces está en estudio, pero es un avance interesante. Em, las opciones quirúrgicas
Siempre se recomiendan en desalineación de la anatomía como tal. La oclusión de los puntos se recomienda dependiendo sea el caso en la disfunción neural, el daño celular y en la inflamación. Bueno, entonces, eh, de todo esto, quiero que quede presente que prácticamente el campo de trabajo es muy amplio en cuanto al ojo seco. Los estilos de vida están haciendo que el ojo seco cada vez tenga mayor prevalencia. Dentro de los avances futuros que recomienda el Typhus Use 3 es el uso de dispositivos no invasivos para que los resultados sean mucho más objetivos. De allí la recomendación del uso de dispositivos como lo son el queratograph, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a que como somos la primera línea en cuanto a la visión, la salud visual y ocular, es muy importante no dejar a un lado al paciente que llega con molestias de ojo seco, porque ya sabemos que el campo de trabajo es muy amplio por todo lo sistémico, todo lo ambiental, hasta lo emocional que puede llegar a influir para desarrollar el ojo seco. Finalmente, les agradezco por el tiempo prestado y la atención. Espero que nos encontremos en algunos otros ambientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la participación, por estar acá presente, por esta información y esta actualización relacionada con el DIUS 3, que como les comentaba inicialmente, salió a finales de mayo. Es un compendio de más o menos 800 páginas, donde la doctora básicamente en una hora pudo abarcar todas las actualizaciones que tiene y las diferenciaciones que hay dentro de la versión anterior y la nueva. Es un compendio que no sale todos los años, sino realmente es una actualización que sale después de varios años, dado que es un estudio multicéntrico y que nos permite un poco de esto, ver las diferentes formas en las que podemos abordar el ojo seco con diferentes tipos de equipos, tratamientos y conocer todas las diferentes causas que se encuentran a nivel mundial, debido precisamente a que es un estudio multicéntrico con diferentes investigadores a nivel mundial. No sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora. El, el doctor José Cayo Watson nos dice la, perdón, la litiasis conjuntival estaría relacionada con el ojo seco y cuál sería el tratamiento a seguir. Um, Creo que no hay más preguntas, que muy interesante. Le dicen, doctora, felicitaciones. Pues la litiasis es más que todo como las concreciones, ¿no? Las concreciones pueden influir, pues más que todo podrían generar daño de la superficie ocular dependiendo del tamaño de estos depósitos. Entonces consideraría que si los depósitos son de un tamaño considerable, al realizar el parpadeo podría generar alteraciones de la superficie y como sabemos, algunas de las alteraciones de la superficie pueden conllevarnos a ojo seco, entonces podría haber una correlación allí. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, agradezco estar presente en esta hora, estas horas de la noche, toda la atención y, y la presencia con todo este conocimiento tan amplio que abarca la complejidad que es el ojo seco y no simplemente, como algunas veces se piensa, son solamente sustitutos lagrimales. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, doctora, nuevamente.
Feliz noche a todos. Muchas gracias, buenas noches.